Padre que estás en los cielos, recibe toda la gloria, recibe la alabanza del corazón de tu pueblo esta noche. Por las misericordias que nos concedes, queremos pedirte que las escrituras nos sean abiertas y que por medio de ella podamos comprender tu buena voluntad para nuestras vidas. Espíritu Santo, tú que habitas en medio nuestro, aquieta nuestros sentidos para que tu palabra pueda habitar y hacer la obra por la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estudiamos los días martes. Y en esta ocasión nos corresponde iniciar el estudio del capítulo número 4, por lo que le invito para que abra ahí su Biblia. Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, al finalizar el estudio del septenario de cartas que fue enviado a las 7 iglesias de Asia Menor, surge la pregunta si todas las recomendaciones que el Señor le hizo a las 7 iglesias tuvieron o no algún efecto positivo dentro de cada congregación. En realidad, de las 7 iglesias, como usted ya se dio cuenta si ha seguido este estudio, 5 de las 7 se hacen amonestaciones y advertencias muy severas sobre lo que las iglesias deben de hacer para encontrarse siempre en el equilibrio y en el centro donde Dios quiere mantener a cada una de las congregaciones. Cuando estábamos estudiando cada una de estas cartas, yo les decía a ustedes, hermanos, que el número 7 describe la plenitud de la iglesia, de tal manera que el mensaje que iba dirigido a cada una de esas 7 congregaciones es un mensaje actual para la iglesia del siglo presente. Para responder entonces a la pregunta, ¿qué efecto tuvo el mensaje de estas 7 cartas? Este capítulo 4 es importante porque es una continuidad de lo que el Señor le ha dado a cada una de estas 7 iglesias. En primer lugar, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que
al finalizar el capítulo número 3 hemos cerrado el ciclo de lo que se conoce como la primera visión que tiene Juan. Y a partir de este capítulo 4 hasta el capítulo 9 vamos a ir a la segunda visión. La segunda visión que va a tener Juan de Patmos. Es interesante que tanto la primera visión como la segunda visión tienen mucha relación y mucha cercanía. Cuando finalizó el mensaje a la iglesia de la Odisea, usted sabe que una de las invitaciones que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea es que Él está a la puerta y está tocando para que le dejen entrar. Sin embargo, usted puede notar, hermanos, que en este versículo número 1, en una correlación, en una conexión, se dice que Juan miró al cielo y ahí en el cielo había una puerta abierta. Entonces vea la relación que existe. La iglesia de la Odisea ha sido llamada para que dejen entrar al Señor, le abran la puerta al Señor. Pero ahora el Señor a Juan de Patmos le está abriendo una puerta en el cielo, donde ahora es el Señor el que va a invitar a Juan a que pueda entrar en esa puerta. En la iglesia de la Odisea se hace la promesa de que el que salga vencedor se sentará o va a compartir el trono del Señor. Eso es lo que dice el versículo 21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Usted puede ver que en este capítulo 4, lo primero que Juan va a ver es un trono. Entonces vea la conexión que existe entre una visión y otra visión. Otro nexo que también es importante entre la primera y la segunda visión que comienza con este capítulo 4 es el tema del sonido como trompeta. Ese sonido como trompeta nosotros lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando Juan precisamente escuchó una voz como un sonido de una trompeta. Eso es, hermanos y hermanas, lo que dice el versículo 10 del capítulo 1, que dice que oyó detrás de él una voz fuerte como de trompeta. También en el versículo 1 usted puede notar del capítulo 4, y lo dice claramente: y la voz que me había hablado antes, está hablando del capítulo 1, con sonido como de trompeta, me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Vea que hay una relación entonces entre la primera y la segunda visión. Otro elemento que también es importante es lo que dice el versículo 2, porque entre una visión y otra, dice el versículo 2 del capítulo 4, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Si vemos, hermanos y hermanas, también la primera visión del capítulo 1, usted va a notar que en el versículo 10 dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Entonces, antes de ver la visión, era necesario que el Espíritu Santo viniera a Juan de Patmos para que él pudiera tener el éxtasis necesario para que él pudiese ver la visión de Dios. Otro nexo importante entre la primera y la segunda visión es que en las dos visiones aparecen, hermanos y hermanas, la realidad de los candelabros de oro. Y también ahora, hermanos, vamos a notar que también en esta visión aparecen unas antorchas que en realidad manifiestan una cualidad descriptiva de la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces,
Un elemento importante que existe entre una visión y la segunda visión es que en la primera visión del capítulo 1, que va hasta el capítulo 3, es el Señor que de alguna manera se presenta a Juan de Patmos en la tierra. Pero en la visión, en la segunda visión, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, es el Señor el que ha invitado a Juan de Patmos para que suba. Pero en realidad, hermanos, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver que las visiones se van desarrollando tanto en el cielo como en la tierra, en el cielo como en la tierra. Es un sube y baja, un sube y baja. Pero la razón de eso es porque para Dios la realidad del mundo físico y del mundo espiritual, esa división que nosotros tenemos de lo espiritual y de lo físico, de lo material y de lo inmaterial, para Dios no existe. Dios gobierna todas las cosas, tanto materiales como inmateriales, espirituales como físicas. Y eso es lo que vamos a ver básicamente. Entonces, hermanos, comencemos a considerar lo que dice el versículo 1, cuando dice: después de esto miré. Está hablando de una visión. Y allí en el cielo había una puerta abierta. El hecho que se mencione que la puerta está abierta significa que es Dios el que ha abierto esa puerta a Juan. Y dice: y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿a qué se refiere cuando el Señor dice que le va a mostrar lo que va a suceder después de esto? ¿Qué es esto que acaba el Señor de mencionar? Lo que el Señor ha mencionado es la realidad y la condición de las 7 iglesias. Sabemos, hermanos, que las 7 iglesias, y 5 de esas 7 muestran bastantes características de debilidad. Entonces la pregunta queda, como se lo dije al principio, si estas 7 iglesias lograrían superar las observaciones que el Señor les había hecho, específicamente a estas 5. ¿O será que también las otras 2, como era la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, habrían menguado en su posición frente a Dios? Ante esos hechos es que ahora el Señor en la segunda visión le va a mostrar a Juan de Patmos cómo terminó la iglesia, cómo va a terminar las 7 iglesias y cómo vamos a terminar en términos generales nosotros, que somos parte de esa plenitud de la iglesia. Cuando la Biblia habla de una puerta en el cielo, usted sabe, hermanos, que la Biblia hace referencia de puertas abiertas en el cielo, la puerta del cielo. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 28, cuando Jacob ve que ángeles bajan y suben. También, hermanos, se habla de cielos abiertos para hacer énfasis del hecho de que es Dios el que permite la lluvia, que irrigue la tierra y así pueda producir frutos. Otras veces, hermanos, como va a ser este caso, los cielos abiertos o la puerta abierta del cielo habla de una visión que el Señor le iba a entregar, en este caso a Juan de Patmos. Pero en otros pasajes como Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel también ve cielos abiertos. El mismo Pedro, cuando allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que ve el cielo abierto y tiene una visión, habla de que esa visión específica va a revelar una verdad de Dios. Aún el mismo libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver muchísimo más adelante, en ese capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 11, se nos menciona que los cielos se van a abrir para dar paso al jinete
de caballo blanco que viene para juzgar la tierra. Entonces, el propósito por el cual la puerta se abre para Juan es obviamente para recibir la segunda revelación. En la primera revelación, ya le dije, vemos al Hijo de Dios que de alguna manera camina con su pueblo, la acompaña en su crecimiento, y eso nos habla del compromiso de fidelidad y de gobierno que Dios tiene con aquellos a los que ha hecho un elemento de fidelidad o ha establecido su señorío para con ellos. Si usted ha seguido las 7 cartas, usted habrá notado que las 7 cartas tienen un tema específico, un tema central, y es la tentación que tienen las 7 iglesias de rendirle culto al emperador y participar de todo su sistema político, religioso, económico, traicionando así su fe. Pero el Señor, como Señor de la iglesia, camina con la iglesia para hacer crecer a la iglesia en la dependencia que la iglesia tiene de Él. Por eso es que en esa primera visión vemos al Hijo de Dios que se pasea en medio de la iglesia. Y si se pasea en medio de la iglesia es porque Él es Señor, Él es Dios, y Él está comprometido con el crecimiento y la maduración de los creyentes. Ahora, en esta segunda visión del capítulo 4, lo que vamos a ver es cómo termina la iglesia. ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Cómo va a terminar la iglesia? Incluida la iglesia de la Odisea, incluida la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, toda la iglesia en su conjunto. ¿Cómo va a terminar? Esta es una revelación importante porque establece 2 principios fundamentales del gobierno histórico de Dios. Por un lado, vamos a ver cómo Dios cumple su misión con la iglesia de perfeccionarla. Y el segundo elemento es que en medio del caos de aquellos que rechazan el señorío de Cristo, Dios también seguirá teniendo control aún sobre aquellos que lo desprecian. Entonces, esta segunda visión es como una introducción a esa tensión que para nosotros existe entre el mundo espiritual y el mundo material, que ya le dije que para Dios no existe. Es importante, hermanos, que dice la Escritura: sube acá porque voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. La parte final de ese versículo 1 se parece mucho con la descripción que se encuentra en el libro de Daniel, cuando es la voz que le dice a Daniel: te voy a mostrar lo que ha de acontecer en el porvenir. Aquello que Daniel de alguna manera vio pero no entendió, ahora Juan de Patmos lo va a volver a ver, pero ahora a Juan de Patmos se le va a explicar qué significa eso. El versículo 2 dice: al instante, esto fue rápido, está pasando en una cuestión de segundos. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Ese versículo 2 no nos describe quién es el que está sentado en el trono, pero obviamente, hermanos, aquí no hay mucho que buscar. El que está sentado en el trono es Dios. Es Dios. Y esto es importante, hermanos y hermanas, porque si hay un tema que se repite en el libro de Apocalipsis, es el señorío de Cristo en la iglesia, en el mundo y en todas las cosas. Solo para que usted tenga una idea, hermanos, la palabra trono que aparece ahí se repite, hermanos y hermanas, en muchas ocasiones.
Es más, si hay una palabra que domina este capítulo número 4, es el término trono, que se utiliza unas 13 veces, solamente en 11 versículos. Y en todo el libro de Apocalipsis, la palabra trono se repite unas 37 veces. Entonces usted puede notar que el tema es el señorío de Cristo, el gobierno de Dios, que a ese gobierno de Dios siempre hay una pugna, hay una resistencia, hay una lucha. Entonces lo primero que Dios le dice a Juan de Patmos en esa visión de manera indirecta es que lo primero que Juan de Patmos ve es ese trono y alguien que está sentado en el trono. Eso implica que Dios ha tenido el control de todas las cosas y que no hay nada que escape de su control o que escape de su dominio. El Señor tiene los hilos de la historia y nada se le va a escapar a Él. Por eso es que lo primero que Juan de Patmos ve es el que está sentado en el trono. Pero note algo: el que está sentado en el trono no le dice nada, está callado. Eso, hermanos, es también lo que vemos nosotros en la historia que Dios está llevando a cabo. Muchas veces nosotros pensamos que hay ciertas cosas que probablemente a Dios se le escapan de su control, porque nosotros comenzamos a notar un silencio quietante que puede llevar a las personas y a los incrédulos aún más a preguntarse: ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque ante la situación de las iglesias, Dios lo que ha hecho por medio de Jesucristo es hacer una observación y un diagnóstico de la realidad de la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Será que va a dejar que la iglesia de la Odisea, por ejemplo, siga su curso de muerte, de pobreza y de tibieza? Pero el que veamos el trono de Dios en la segunda visión habla de que Dios tiene el control de todas las cosas y de que no hay nada que se le escape de su control. Que aunque a veces podamos percibir como que Dios guarda silencio en ciertas cosas, no significa que el Señor haya perdido el control de las situaciones difíciles y adversas que la iglesia tenga que vivir. Aún Dios no ha perdido el control de aquellas situaciones que a nosotros nos parecen inconcebibles. Eso, hermanos, debe de alentarnos a nosotros, porque todo lo que nos pasa en realidad no es producto de la casualidad. Todo lo que nos ocurre es porque Dios tiene el control de nuestra vida. La Biblia dice que aún el número de nuestros cabellos está bajo el control de Dios. Ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios no lo haya visto. Aún los evangélicos tenemos un dicho que no está en la Biblia, se lo aclaro, que dice: ni una hoja de un árbol cae sin que Dios no lo permita. Eso no está en la Biblia, pero refleja una verdad, y es que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control no solo de su iglesia, sino que también Dios está en control de este mundo y todo lo que ocurre en él. Dice el versículo 3: el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. El tema de traducir los colores en la Biblia siempre ha sido muy complicado, porque nosotros no tenemos una evidencia, una imagen de lo que significaban esos colores en los originales. Entonces lo que hacen los traductores es tratar la manera de acercar el color que se describe en algún texto con algún color que más o menos identifique al que pudo haber hecho referencia el autor. Ahora, esto que es importante es que Juan no intenta en ese versículo describir la apariencia del que está sentado.
Él no intenta describir la apariencia de quien está sentado en el trono. Lo único que dice es que hay un resplandor alrededor de él. Ese brillo y esa luz del que está sentado en el trono habla de la luz gloriosa de nuestro Dios. Esa luz inaccesible que es descrita en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16. Una luz inaccesible. Los colores, hermanos y hermanas, que ahí se mencionan como el jaspe o la cornalina, son simplemente ideas para describir que es una luz muy resplandeciente y muy hermosa. Pero vea que Juan no puede describir al que está sentado en el trono. Lo único que sabe es que es alguien hermoso el que está sentado en el trono. Y usted sabe que el único que está sentado en el trono es nuestro Dios todopoderoso, que está rodeado de una luz inaccesible. Ahora, el que se diga que Dios está rodeado de luz, habla de que en Él no existe tinieblas, no hay oscuridad. Todo lo que Dios hace, lo hace en perfección. Déjeme decirle que la luz es un elemento que no se puede contaminar. Cualquier otro elemento se puede contaminar, pero la luz no se puede contaminar. Por eso es que la descripción es bastante bella. Ahora dice algo más. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Quiero dejar solamente dicho lo siguiente, y es que es un arco iris que está rodeando el trono, como ahí dice. ¿Qué simboliza ese trono? Es lo que voy a explicar a continuación. El verso 4 dice: rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona en la cabeza. Las personas se han preguntado quiénes eran estos 24 ancianos. Algunos han dicho, hay diferentes interpretaciones. Algunos han dicho que son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles, que en total sumarían 24. Otros hablan de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero en el sentido de el Israel 2 veces redimido. Otros hermanos hablan también de otros elementos que de alguna manera pueden describir la identidad de estos 24 ancianos y estos 24 tronos. Pero en realidad, hermanos, no hay donde perdernos. Cuando se habla aquí del número 24, está hablando de gobierno, y por eso es que se menciona la palabra anciano. Usted sabe que anciano en la Biblia es alguien que tiene una posición de liderazgo o alguien que gobierna. En este caso, por ejemplo, en las iglesias hay ancianos. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia. En el Antiguo Testamento, específicamente en el segundo templo, la Biblia dice que los sacerdotes, hermanos y hermanas, eran demasiados, de tal manera que había que generar un orden para que ellos pudieran servir en el segundo templo, o en el templo posexílico, como se le conoce. Para que todos pudieran servir, se armaron 24 grupos de sacerdotes que de turno en turno ministraban en la presencia del Señor. Cuando acá entonces se dice que habían 24 ancianos, y si la relación tiene que ver con esos 24 grupos de sacerdotes que se mencionan en el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, del verso del 1 al 19,
está haciendo una alusión directa a la nación de sacerdotes que Cristo ha constituido. Entonces, ¿quiénes son esos sacerdotes? No son los sacerdotes según el orden de Aarón, sino que son los sacerdotes, es la nación de sacerdotes que Cristo ha levantado de este mundo para hacerla su iglesia. Porque la Biblia dice que de cada creyente el Señor ha hecho un sacerdote para Dios Padre. Entonces, estos 24 que están sentados en el trono son la iglesia que están alrededor del trono de Dios. Eso es importante, porque nos hacíamos la pregunta: ¿cómo terminaron las 7 iglesias? O dicho de otra manera, ¿cómo terminó la iglesia ante las observaciones que el Señor les hizo que enmendaran? Bueno, la respuesta la tenemos en la descripción simbólica que se hace de la edad de los ocupantes de dichos tronos, porque dice que alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Y vea esto: 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas en las cabezas. Hermanos, quienes ocupaban la posición de ancianos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, debían de ser personas de madurez y de edad. Es más, en las cartas pastorales se dice que no hay que poner ancianos que sean neófitos, es decir, nuevitos en la fe, porque se pueden envanecer, dice la Escritura. Pueden caer en la trampa de Satanás. Entonces, al hacer una mención de estos ancianos, significa que estos que están sentados alrededor del trono de Dios son la iglesia de Cristo que ha alcanzado la madurez y la plenitud y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esto, hermanos, debe de llenarnos de esperanza, porque significa entonces que si el Señor es Señor de la iglesia, Él nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la meta, de tal forma que aun cuando podamos tener nuestras deficiencias, aun cuando podamos tener nuestros defectos, el Señor nos va a ir ayudando por medio de su Santo Espíritu para que los vayamos superando. Él hará la obra completa. Es lo que la Biblia dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Jesús está comprometido con usted. Tal vez haya alguna persona que diga: hermano, pero yo no sé si voy a cumplir. Incluso un amigo o una amiga pueda decir: yo no sé si voy a cumplir las exigencias de Dios. Y yo desde ya le puedo decir: humanamente usted no las va a cumplir, ni yo las puedo cumplir. Pero qué bendición que tenemos al glorioso Espíritu Santo, que está con nosotros y nos está ayudando en nuestro crecimiento. Así como los seres humanos necesitamos los nutrientes que van a lograr facilitar el desarrollo y el crecimiento de un niño hasta convertirlo en un adulto, nosotros tenemos los nutrientes de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu Santo que nos van encaminando hacia ese crecimiento que Dios desea de nosotros. Entonces usted no está solo, usted no está sola, hermana. Dios está en medio de usted y Dios le ayudará a crecer. Cuando usted note que hay deficiencias en usted, déjeme decirle que Dios, si es el Señor de su vida, Él le va a ayudar a crecer. ¿Cómo lo comprobamos nosotros? Aquí viene la explicación del arco iris. Porque el arco iris es un símbolo de un pacto de Dios con los hombres. Se recuerda, hermanos, que
cuando se acabó el diluvio, el Señor dejó el arco iris como un símbolo de que Él ya no destruiría a la humanidad con agua. Era un símbolo de compromiso con la humanidad. Dios estableciendo un pacto con los hombres. El que esté un arco iris alrededor del trono de Dios habla de la fidelidad de Dios con su pueblo. Habla de que Dios no va a destruir a sus escogidos. Habla de que Dios no los va a desechar. Probablemente, hermanos, existan personas que cuando nosotros nos equivocamos nos desechan. Probablemente aún en la iglesia podamos encontrarnos frente a la realidad de alguien que nos hace a un lado por algún error. Pero nuestro Dios es un Dios que nos va a acompañar en nuestro crecimiento, y que a pesar de que tengamos errores, el Señor no nos va a destruir, no nos hará a un lado. ¿Y sabe por qué? Por amor a sí mismo y por amor a usted, y porque Él ama su palabra y porque Él está comprometido con su crecimiento. Entonces Dios tiene ese compromiso con su pueblo. Dios tiene ese compromiso. El arco iris, lo primero que ve es que era difícil que Juan no viera ese arco iris. Y eso habla de la fidelidad de Dios con su pueblo, del gobierno fiel de Dios. Pero note algo: estos ancianos tenían vestiduras blancas, que era parte de las promesas que se habían hecho a las iglesias. Tenían coronas sobre sus cabezas, que también eran promesas que Dios había hecho a sus iglesias. Significa que lo que Dios promete, lo cumple. Si Él ha prometido que hemos de entrar a Sión para ver su gloria y su majestad, Dios está comprometido en llevar a fiel cumplimiento su palabra. Dios no es mentiroso. Entonces lo primero que vemos en esta segunda visión es la fidelidad del gobierno de Dios. Hermanos, los hombres, cuando hacen sus campañas electorales, ellos prometen un sinfín de cosas. A la gente le prometen un puente y le dicen: mire, si aquí no hay ni río, pues le ponemos el río para que tenga puente. Pero hacen promesas que jamás van a cumplir. En una ocasión a mí me tocó hablar con un político y él comenzó a hacer un montón de promesas, muchas promesas. Pero yo me di cuenta que estaba mintiendo por las promesas exageradas que estaba haciendo. Pero déjeme decirle algo: si Dios nos ha prometido vencer, si Dios nos ha prometido estar con nosotros en la tribulación, si Dios nos ha prometido la vida eterna, Él es fiel y poderoso para cumplir lo que le ha prometido a su pueblo. No sé si usted alaba la fidelidad de Dios, hermano. Ya no continúo porque el tiempo ya me avanzó, pero solo quiero mencionar lo que dice el versículo 5. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Esta descripción es la descripción que se hace en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés: Moisés, acércate, sube a mí. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Israel escuchó los truenos, los relámpagos, el fuego encendido, porque la presencia de Dios había bajado a ese monte, el pueblo de Israel le dijo a Moisés: mira, nosotros no nos queremos acercar porque nos da miedo. Y no era para menos si ellos no tenían seguridad de nada, garantía de nada, porque estaban en una condición de pecado. Pero nosotros no tenemos por qué temer. Y de hecho que vemos que los 24 ancianos están sentaditos alrededor del que está sentado en el trono principal. Ellos no tienen temor y no tienen miedo.
no tienen miedo y no tienen temor, porque han sido redimidos y salvados por aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Si yo le digo a usted, hermano, Cristo viene pronto, ¿cuántos se alegran en eso? Si aquí hay uno que me dice, no, hermano, me da miedo, yo no estoy a cuenta con el Señor, con razón tiene miedo, con razón tenés miedo. Pero los que hemos sido lavados, aquellos a los cuales el Espíritu Santo vino sobre nosotros, no tenemos miedo. Sabemos que aquí vamos de paso, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está al lado de nuestro Señor, al lado de ese trono bendito, a quien rendiremos coronas por siempre y alabanza por siempre, hermanos. Se alegra. Déselo fuerte, hermano, al Señor, al que está sentado en el trono. Bendito su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Rápidamente quiero hacer una invitación para los que deseen entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Tal vez usted pueda decir, yo no sé si voy a cumplir. Es que seguramente usted no va a cumplir humanamente, pero por eso es que el Espíritu Santo está con usted. Cristo está con usted para ayudarlo a crecer. Así que si habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, puede ponerse en pie y yo voy a orar por usted en esta noche. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá algún amigo, alguna amiga que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, les invito a todos a que se pongan en pie y por un momento, hermanos, agradezcamos que ahora ya no tenemos miedo al Señor, porque hemos sido reconciliados por el que está sentado en el trono. ¿Por qué no le decimos, hermanos, al Señor, como Juan de Patmos también vio, que Él está sentado en su trono y gobierna con justicia? Vamos entonces. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Una vez más. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Y la iglesia declara: poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso.
poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris, un gran arco iris corona su ser. Oiga esto: Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Y la iglesia declara: una vez más. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Una vez más, hermanos. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Solo con nuestras voces. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, dáselo fuerte, iglesia, al que vive, al que reina. Puedo imaginarme la felicidad que el Señor tiene esta noche con ustedes, hermanos. Esta solo es una probadita de lo que va a ser la eternidad. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestro diezmo.